Buenos días a todos, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos, acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy venimos con un plato muy similar a parte de nuestra gastronomía, pero ya también se desarrolla en otra parte del mundo, es un clásico de la cocina española. Estamos hablando de la ensaladilla rusa. Es básicamente igual que nuestra ensalada rusa, la que utilizamos para los domingos, para comer en el asado, pero la particularidad que tiene es una mayonesa un poco especial porque se utiliza parte del aceite del atún para poder desarrollarla y obviamente tiene atún en su composición. Entonces es una ensalada nutricionalmente hablando bastante completa porque tenemos carbohidratos, tenemos lípidos y tenemos también proteína porque estamos presenciando el atún dentro de esta preparación. Vamos a ver la lista de mise en place, es muy sencilla, es muy corta y muy económica, así que vamos a ver los insumos. Para esta preparación necesitamos 3 unidades de papas, una zanahoria, un huevo, cantidad necesaria de aceite, una lata de atún al aceite, un mazo de perejil, una lata de arvejas y ajo cantidad necesaria. Muy bien, ya viste la lista de ingredientes, ves que tenemos los mismos ingredientes básicos que tenés para una ensalada rusa tradicional, pero además de eso tenemos también el atún. Bueno, vamos a arrancar. ¿Con qué tenemos que tener en cuenta para esta preparación? Primero que nada, trabajar los vegetales. Es lo que más tiempo va a llevar por una cuestión de cocción. Empezando por la zanahoria, ¿sí? Vamos a pelarla y vamos a ya tener lista el agua hirviendo para poder hacer esto. Esta es una preparación clásica allá, se come. La diferencia con nuestra ensalada rusa es que ellos la comen como un plato principal prácticamente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ya tiene bastante cantidad de atún, que es justamente la proteína. Entonces no necesita más elementos que eso. Tienes justamente las vitaminas que te puede proveer la zanahoria, tenés los carbohidratos que te provee la papa, los lípidos de la mayonesa y la proteína del atún. Entonces no te falta nada en esta preparación. Es un plato bastante completo y muy rico. Sobre todo porque esto los españoles, una vez que terminan de armarla, la enfrían bien. Y cuanto más fría está, es mucho más rica. Y la mayonesa es bastante particular porque es bastante ácida, muy ácida y también salada. Justamente la papa, al tener un sabor muy neutro, necesitamos de una mayonesa extra salada y extra ácida. Entonces vamos a tener una combinación de sabores muy interesante. Recuerden que muchas veces en la simplicidad de las recetas está la perfección. Entonces, por más que vos digas, es una receta, una ensalada rusa, bueno, aprende a hacer la mejor y más perfecta ensalada rusa que puedas. En este caso, una de Europa con el aditivo extra de atún. Bueno, vamos pelando todas las papas. Hay una versión incluso de esta ensalada que podés hacerla con la piel. Total, vos todo esto lo vas a mandar a hervir. La piel es comestible de las papas y no de la zanahoria. Bueno, una vez que terminamos de pelar esto, ya vamos a empezar a cortarlos. ¿Qué corte le vamos a dar? Cubos pequeños, ¿sí? No vamos a hacer cubos muy grandes porque si no, ¿qué pasa? Se demora la cocción y en lo posible todos los cubos tienen que ser similares. No voy a diferenciar entre zanahoria y papa. Si bien son diferentes turgencias, yo quiero que la zanahoria quede al dente. Entonces voy a poder llegar a combinarlas en la misma agua de cocción, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a cortar. Vamos a empezar por la zanahoria, que es lo que más tiempo va a llevar y ya la podemos mandar al agua entonces. Cortamos los extremos. Siempre está bueno que vayas cortando por parte esto, entonces te va a rendir mucho más. ¿Sí? También, ¿cuál es el otro ingrediente que lleva esto, que lo hace muy similar a nuestra ensalada rusa tradicional? Las arvejas. Las arvejas y un poquito de perejil que le queda muy bien. Acá que estoy haciendo, estoy perfilando básicamente la zanahoria para sacar cubitos lo más perfectos posibles. Todos los restos que te quedan de los recortes, no los descartes, ¿eh? Podés hacer muchas cosas con estos restos. Podés hacerte un jugo de zanahoria con limón y naranja. Podés incluso hervir estos retazos de zanahoria y hacerte un puré de zanahoria. Podés incluso hacer una salsa extra. Muchas cosas. Entonces, no desperdiciemos los insumos. Vamos cortando todo en cubos. Yo ya tengo el agua lista. Acordate del agua, sal también, ¿sí? Como cualquier vegetal vacío, sí vas a necesitar salarlo y qué mejor que en el agua.
También si tenés la viveza de hacerlo en algún caldo, mucho mejor, porque el caldo obviamente vas a estar ganando sabor, le vas a estar haciendo ganar sabor al vegetal. Entonces, listo la zanahoria, voy cortándola, ya la voy disponiendo en el agua que está hirviendo. Otra ventaja de esta receta es que como son cubos pequeños, no vas a tardarte demasiado en el agua, ¿sí? Va a tardar aproximadamente, ¿cuánto? Unos 15 minutos más o menos. Bueno, ya fue la zanahoria, mismo sistema con la papa. Vamos perfilándola para poder sacar cortes perfectos. ¿Cuál es el problema con estas preparaciones? Cuando nosotros hacemos cortes irregulares, obviamente la cocción es irregular. Entonces, si vos tenés cubos más grandes y cubos pequeños, los que van a estar antes van a ser los pequeños, y para cuando los cubos grandes estén cocidos, los pequeños ya van a estar totalmente pasados de cocción. Son pequeños detalles que hacen a la perfección del plato, ¿sí? Todos queremos que al final del almuerzo la gente nos diga que esta ensalada fue la mejor que probaron. Bueno, yo me quedo cortando acá la papa, pero el mismo procedimiento, ¿sí? Cortás todo en cubos, lo dispones en el agua que ya tiene que estar salada y básicamente esperás a que la cocción esté lista. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. ¿En qué punto nos habíamos quedado? Habíamos puesto a cocinar la zanahoria junto con las papas. Hicimos los cortes lo más regulares posibles para poder justamente que pasen el mismo tiempo básicamente. Y de hecho la zanahoria entró un poco antes porque tiene un poco más de resistencia que la papa. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? En este punto te voy a contar un secreto. Para que la papa no se te pase, o por lo menos evitar que se pase en un porcentaje, está bueno que le agregues un poco de vinagre al agua donde estás hirviendo este vegetal. Entonces, ¿qué pasa? El ácido del vinagre hace que la papa se fije básicamente y quede de la forma, o sea, evites que se pase, ¿sí? Es un pequeño truco que aplicamos cuando tenemos que hervir altas cantidades. Ahora, vamos con la mayonesa. La mayonesa, como te había explicado, tiene su secreto. Es básicamente una mayonesa tradicional a base de huevo, utilizamos aceite, pero también utilizamos parte del aceite del atún, ¿sí? Porque conseguimos el atún al aceite en el supermercado y ese aceite en el que viene conservado tiene ese sabor extra que nosotros tenemos que aprovechar. También tenemos un poco de ajo y tenemos un poco de vinagre y sal. Acuérdate que la característica de esta mayonesa es que es extra salada, ¿sí? Extra salada, y también tiene ese sabor a vinagre que es muy importante que tengamos. También un poco de jugo de limón que ayuda mucho al sabor final de la preparación. Venimos haciendo mayonesa casi toda la semana, así que creo que ya a esta altura sí o sí tienes que estar familiarizado con la receta. ¿Cómo empezamos? Primero que nada, el huevo en la base, y acá es donde agregamos prácticamente todos los ingredientes que queremos utilizar para saborizar. Eso implica el ajo, implica también la sal, parte del jugo de limón, un poco del vinagre, ¿sí? Si vos querés obviar el ajo, adelante, no hay ningún problema. Lo ideal sería que esta mayonesa sí esté bastante salada, porque como te había explicado, la papa es uno de los vegetales que más sal tiende a absorber. Entonces, si la mayonesa está salada, vas a estar complementando de muy buena manera con el aderezo. Entonces, ya pusimos el ajo, pusimos el huevo, adelante con la sal, una buena cantidad de sal, y también vamos a poner el vinagre. Si querés hacerlo un poco más artístico, le podés poner un poco de vinagre de manzana, le queda muy pero muy rico, y también el jugo de limón. Entonces vas a tener una acidez muy interesante en esta preparación. Entonces, ya está la sal, ya está el ajo, ya está el vinagre, ya está el jugo de limón, ya está la sal. Faltó la pimienta. Pimienta, me faltó pimienta. Bueno, ahora esto lo empezamos a mixar bien. Acuérdate, tenés que mixarlo por lo menos unos 30 segundos hasta que el huevo básicamente emulsione o se genere esta espuma, que es muy importante. Con esto vos vas a poder tener la textura propicia para poder hacer la emulsión. Vas disponiendo el aceite en forma de hilo. ¿Y qué va a pasar ahí? A medida que vos vas agregando el aceite, esto se va a ir
emulsionando, va a ir ganando textura, va a ir ganando cuerpo. Entonces es importante que vayas cuidando ese detalle. Vas agregando el aceite y vas a notar que va ganando cuerpo. Ahora, otro detalle importante de esta mayonesa es que utilices parte del aceite del atún. Entonces, con ayuda de una cuchara, vas a ir disponiendo parte del aceite del atún. Ojo, si se va un poco de atún, no importa porque también aportas mucho sabor. Acuérdate que el ingrediente principal en esta preparación es justamente el atún, es su sabor. Entonces, una vez agregado, lo seguís emulsionando, lo seguís mezclando. Esta mayonesa no te tiene que quedar ni muy espesa, porque si queda muy espesa, ¿qué pasa? Te pega, te deja todo muy pesado, mucho más pesado, con una textura mucho más desagradable, digamos. Y tampoco tiene que quedar muy líquida, porque si queda muy líquida queda en el fondo de la preparación. Tiene que quedar con una textura justamente intermedia. Acá tengo más aceite, sigo agregando. Creo que con esto ya termino. Ahí va quedando. Fíjate cómo queda, ¿sí? No es ni muy líquida ni tampoco muy espesa. Entonces, un detalle importante para que tengas en cuenta esta mayonesa. ¿Qué le pusimos? Sal, pimienta, ajo, vinagre, jugo de limón y sal. Para poder justamente darle mucho sabor. Tiene que tener mucho sabor. Bueno, ¿qué ingredientes nos quedan por mezclar? Tenemos las arvejas, tenemos el perejil, tenemos huevo duro también, que es un clásico de esta preparación, y tenemos el atún listo también para incorporar en la preparación. Vamos a agregarle de hecho un poquitito más de atún, ya así la carne, el atún a la mayonesa. Es una mayonesa, digamos, similar a la que se hace para el vitel toné, ¿sí? Donde utilizamos también parte de atún para la preparación. Ahí está. Bueno, está. Entonces tenemos ya mayonesa, perejil, arveja. La papa estamos esperando simplemente a que termine su cocción. Vamos a picar un poquito del perejil y ya lo vamos a tener listo para después hacer la presentación final, porque en realidad el perejil es el último ingrediente que vamos a estar incorporando. Acuérdate, todo lo que son hierbas frescas, siempre al final. Entonces, perejil picado y ya vamos a tener esto listo. Está bueno que esta preparación vos lo dejes lista de un día para otro, ¿sí? O sea, lo prepares hoy, lo dejes descansar y mañana recién lo consumas. Entonces, en ese punto se maceran mucho mejor los ingredientes. Es más, la papa y la zanahoria, así sin el aderezo, está bueno también que los mezcles ya un día antes. Con un poco de sal, pimienta y ya los gustos se empiezan a homogenizar y mezclar. Bueno, tenemos un material acerca de este tipo de cocina, de la cocina española. Vamos a estar mostrándote, tienen muchas recetas ellos que vamos a estar justamente desarrollándolas la próxima semana. Entonces, vamos a presentarte el material para que puedas informarte un poquito más. La gastronomía de España es una variada forma de preparar platos que se ve enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones que componen el país. Cocina de origen que oscila entre el estilo rural y el costero. Representa una diversidad fruto de muchas culturas, así como de paisajes y climas. La cocina española está fuertemente influida a lo largo de su historia por los pueblos que conquistan su territorio, así como de los pueblos que posteriormente conquista y coloniza. Esta situación le ha proporcionado una gran variedad de técnicas culinarias e ingredientes. Al igual que ocurre en la mayoría de los países, la gastronomía de España es muy distinta de unas regiones a otras. No en todo el territorio español se usan los mismos ingredientes, pero sí se mantiene algunos rasgos comunes y característicos, entre los que se puede destacar el uso de aceite de oliva como grasa culinaria por excelencia, tanto en crudo para fritos y para sofritos. El consumo de carnes es mayor que el considerado ideal y por ende es menor el consumo de pescados, incluso en zonas costeras. La utilización de la cebolla y el ajo como condimentos básicos en los aderezos de las comidas, ya sean segundos o sopas. La utilización del sofrito como comienzo en la preparación de abundantes platos. La costumbre de tomar algo de vino o cervezas durante las comidas. El acompañamiento con pan en la gran mayoría de las comidas. La abundancia en el consumo de ensaladas, sobre todo en verano.
la abundancia y variedad del consumo de hortalizas y verduras, el consumo de una pieza de fruta fresca de temporada o de algún lácteo, normalmente yogur, dulces como tartas o pasteles suelen reservarse para días especiales o celebraciones. El consumo de sopas como primer plato. El gusto por los frutos secos, las nueces, almendras, avellanas, piñones, sobre todo en dulces. La cocina española es rica en salsas sobre la base de cebollas, tomates, ajíes, cazuelas, guisos de pescado, mariscos y legumbres secas como porotos, garbanzos y lentejas. Entre la multitud de recetas que conforman la variada cocina española, unas pocas pueden considerarse comunes a todo o casi todo el territorio, aunque algunas de ellas tienen un origen conocido y siguen asociándose a determinados lugares a pesar de ser comunes. Pueden citarse ejemplos como la tortilla de patata, el gazpacho andaluz, la paella, los embutidos, morcilla o los quesos. La cocina española es muy variada en sus distintas regiones, pero a su vez en todas sus regiones siguen un patrón con una misma característica, lo que hace que su gastronomía sea rica y variada, y digna de distinguirse. Es por ello que es muy famosa y reconocida a nivel mundial y muy aceptable al paladar extranjero. Muy bien, ya viste la información bastante completa sobre lo que es la cocina española. Vale destacar que muchas de las recetas que nacen en su gastronomía vienen de extremas pobrezas, digamos, en momentos de crisis. Bueno, vamos a hablarte de un producto súper novedoso. Estamos hablando de la almohadilla de Jack. ¿Qué es lo que te trae esta almohadilla de novedoso? Básicamente, la dispones debajo de los pies durante unos 20 minutos más o menos y ya estás haciendo 20 cuadras caminadas con eso. O sea, simula esa cantidad de ejercicio con 20 minutos de descanso. Para poder comunicarte con la gente de Dismar Salud y Cultura tenés que llamar al 021-522-610 o al 0982-380-527 y solicitar este producto súper pero súper novedoso. Bueno, nosotros vamos a irnos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos y antes de continuar con nuestra receta te tengo que hablar de este producto súper pero súper novedoso. Es de la almohadilla vibromasajeadora de Jack. ¿Qué hace esto? Básicamente disponiéndola debajo de los pies, con 20 minutos de trabajo estás simulando 20 cuadras caminadas. O sea, mientras estás trabajando, mientras estás relajándote, esta almohadilla hace ejercicio por vos. Entonces, para poder conseguir este producto, comunícate con la gente de Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o también puedes hacerlo al número de celular el 0982-380-527. Muy bien, a nosotros ya estamos en la fase final de nuestra ensaladilla. ¿Qué fue lo que hice mientras estábamos en el corte? Fue colar básicamente los vegetales, o sea, la papa y la zanahoria yo ya los colé, ya los tengo listos. Es muy importante que tengas en cuenta los pequeños detalles para hacer esto. Los cortes tienen que ser todos simétricos, o sea, lo más similares posibles. Los restos que te van quedando de los cortes, reutilizarlos en otra cosa. Como es papa y zanahoria, tranquilamente puedes hacerte un puré de zanahoria y papa que va a quedar muy bien como guarnición para prácticamente cualquier cosa. Después tener el agua hirviendo, agregarle la sal al agua. Si querés agregarle un diente de ajo, una hoja de laurel para darle mucho más sabor, genial, le va a quedar mucho mejor. Después, obviamente, el truco extra que te expliqué esta vuelta fue agregarle una cucharadita de vinagre para evitar que la papa se desarme. Entonces vas a poder mantener mucho más la forma y aseguras más la presentación. Bueno, esto ya está listo, ¿sí? Ya está en su punto. Fíjate cómo se mantienen los cubos, que es muy importante. Ahora, vamos a agregarle las arvejas, ¿sí? Siempre es mejor, lo que yo recomiendo, obviamente es un poco más caro, es que vos trabajes con arvejas congeladas. Se venden en el supermercado, son mucho más verdes, mucho más llamativas y el proceso de cocción que necesitan es mínimo. Es simplemente sumergirlas en agua hirviendo y ya están. En comparación a lo que son estas arvejas enlatadas que sí pierden un poquitito más su verde natural, pero por una cuestión del conservamiento. Entonces, acá vamos a agregar un poco de pimienta. ¿Sí? Además de la pimienta que ya tiene extra la mayonesa.
Entonces ya mezclamos. Si es que por ahí te faltó sal en la preparación, acuérdate que tu mayonesa ya está bastante salada. Agregamos el perejil. ¿Sí? Hasta acá básicamente es nuestra ensalada rusa tradicional, ¿sí? Lo único que le falta a esto es mayonesa para estar totalmente terminada. Si vos de por ahí querés variar la hierba, querés agregarle tomillo o cilantro o también podés utilizar orégano, le queda muy bien. Eso es decisión tuya. Yo te estoy enseñando la técnica básica y un poquito de cocina internacional. Bueno, ¿qué otro ingrediente nos falta? Huevo duro, ¿sí? Huevo duro, acá mismo, encima, vamos cortándole. No tiene que tener una forma estética, sino que encontrarte justamente con diferentes pedazos de huevo duro por toda la preparación. La yema también va a aportar justamente una cremosidad particular que va a unir a toda la preparación. Para esta cantidad yo usé 3 huevos, ¿sí? Entonces vamos cortando todo esto y ya lo vamos a empezar a revolver para terminar de mezclar todo. Entonces, vamos repasando, vamos haciendo un paso a paso lo que hicimos. Primero fue cortar los vegetales en cubos, preparar el agua, salar el agua. Una vez que teníamos todo listo, lo pusimos todo a hervir. Aproximadamente unos 20 minutos, 15 minutos máximo para estos vegetales de acuerdo al tamaño. Le agregamos un poco de vinagre para poder asegurar el punto de la papa, para que no se nos pase. Después trabajamos lo que fue la mayonesa, que como te había explicado, hicimos una mayonesa con un exceso de sal, con un exceso de vinagre, de jugo de limón y también con parte del aceite en el que viene envasado el atún, ¿sí? Entonces ahí estamos ganando mucho sabor. Bueno, mezclamos todo y ahora agregamos el atún. Va todo el atún, que este es el extra, digamos, que tiene esta preparación, ¿sí? Todo, sin escatimar nada. Entonces, rompemos bien el atún. Si vos querés cambiar el atún por alguna otra proteína, adelante. Total, vos ya estás aprendiendo que esta ensalada puede y acepta totalmente otro tipo de ingredientes que no sean los tradicionales. Por supuesto que sí. Bueno, y ahora viene la parte de la mayonesa, que esto tenés que ser bien generoso. Una ensalada rusa, sea la nuestra o sea la de España, te exige bastante cantidad de mayonesa para ser mucho más rica. Vamos a poner todo, vamos a sacar todo del aparato del mixer y ya lo estamos disponiendo. ¿Sí? Esto va para acá y adentro la cantidad de mayonesa. Entonces, ¿por qué yo te traje este plato hoy? Porque justamente encuentro muy interesante el hecho de que agreguemos una proteína al compuesto general de la preparación. Eso hace o sea, convierte a lo que es nuestra ensalada tradicional en un plato mucho, pero mucho más completo. ¿Sí? Entonces, voy ahí, mezclando todo. Muy bien. Podemos ir viendo cómo agarra consistencia, como te dije, bien, pero bien cargado de mayonesa para que pueda justamente quedar muy sabrosa. Esto, como te digo, déjalo descansar por lo menos unas 2-3 horas en la heladera para que gane un buen frío. En el frío todos los sabores se concentran mucho, pero mucho más y vas a encontrar que esta ensalada, si la probás ahora, dentro de una hora va a estar, pero diferente, muy, muy diferente, mucho más sabrosa. Entonces, vamos para acá, vamos a hacer nuestra presentación. Tenemos acá el individual, una tablita de madera. Una ensalada muy pero muy fácil de hacer. Una receta en realidad que ya todos manejan sí o sí en casa, ¿sí? No te estoy enseñando nada nuevo. Solo lo que estoy trayendo de diferente es el hecho de que podés agregarle un poco de proteínas a este tipo de ensaladas. Ahí va. Una buena porción. Como te había dicho, ellos comen esta ensalada, no importa realmente si es cena, si es almuerzo, justamente porque como es tan completa no necesitan más. Un poco de pimienta por encima para darle el toque final y listo. Entonces,
La receta de hoy está lista, súper fácil, súper rápida, súper práctica y algo nuevo básicamente, cómo poder agregarle más ingredientes a esta preparación y darle un giro de tuerca a lo tradicional que nosotros conocemos. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Quédate prendido en nuestra programación. Chau, chau.